Muy buenas noches. Qué alegría poder tener a mis hermanos nuevamente aquí para compartir un estudio más de la palabra de Dios, luego de habernos encomendado al Señor, siempre fuera de micrófonos, pero siempre nos encomendamos a Él porque queremos compartir su verdad, su sabiduría y no nuestras opiniones ni nuestras ideas, ni mucho menos la de doctrinas o enseñanzas de hombres. La Iglesia de Cristo se caracteriza, como no puede ser de otra manera, por hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. No le agregamos a la palabra de Dios, no le quitamos a la palabra de Dios, sino que enseñamos tal cual ella enseña. Cuando ella dice que un pacto ha sido abolido, nosotros le creemos a ese pacto nuevo que nos está diciendo que el anterior fue abolido. Nosotros le creemos, no le agregamos y decimos no. De todas maneras, yo quiero guardar el pacto anterior porque me gusta, porque me encanta y porque el líder de mi organización me ha dicho que tengo que guardarlo. Nosotros, si el Nuevo Testamento dice que el anterior fue abolido, fue abolido. Abolido significa que perdió vigencia, perdió autoridad para gobernarnos, para hacer mandamientos o preceptos vigentes. Entonces, hoy estaba terminando de responder algunos de los comentarios que nos han estado llegando. Como siempre, algunos, la mayoría muy respetuosos, obviamente defendiendo con pasión, con vehemencia su punto de vista, su interpretación, lo cual está perfectamente bien. Tenemos esa libertad y nosotros tenemos el deber de respetar eso. Y luego, pues también no se puede negar que ha habido comentarios que han faltado el respeto, comentarios que han exhibido arrogancia y yo lo que les puedo decir es que a nivel personal, todos los adventistas que he conocido o de grupos que creen algunas cosas igual que ellos, he tratado con gente muy amable, muy cariñosa, muy respetuosa, muy formal. Luego aquí, bueno, no aquí ahorita en vivo, donde estamos, que estamos en una sesión de Zoom, sino en YouTube, en los comentarios en YouTube que luego se agregan. Pues sí he notado una exhibición de arrogancia, nos han llamado ignorantes y bueno, nos han deseado algunos males y nos han dicho algunas cosas. Ahora, eso no nos desanima, no nos ofende, no nos molesta. En realidad, pues cada persona, según comente, pues lo que hace es exhibir ante el mundo. Son 4.000 personas, más de 4.000 personas las que están viendo ahora mismo este canal, que es un canal bebé, un canal de poco tiempo y de poca difusión. Y a pesar de ello, pues 4.000 personas están viendo que usted se está comportando de manera arrogante o irrespetuosa. Entonces, solo le animo a cuidar su propia imagen como discípulo de Cristo, como seguidor de Cristo, debería imitar a Cristo. Y Cristo habló con firmeza, pero también habló con amor. Igual que nosotros lo vamos a hacer en este, y lo estamos tratando de hacer en este curso, si usted siente que en algún momento les estamos faltando el respeto a nivel personal, que yo lo que no puedo respetar, y voy a aclarar aquí, yo lo que no puedo respetar es una doctrina que yo vea que es de hombres. Si es una doctrina de hombres, no sirve. Si es una doctrina de hombres, no merece respeto, no merece que nadie la siga, merece desaparecer, necesita desaparecer de la faz de la tierra. La doctrina. Otra cosa es la persona que cree la doctrina o defiende aquella doctrina. Esa persona yo no la odio, no es mi enemigo, no tengo por qué ofenderlo o insultarlo. A su creencia la puedo señalar con la Biblia, si es que está en contra de la Biblia. Pero a la persona no la voy a atacar nunca porque eso demostraría que he perdido el concepto de espiritualidad. Dice que el ministro de Dios debe corregir con paciencia, que debe tener mansedumbre para corregir a los que se oponen. Entonces, si usted se considera un ministro de Dios, si usted se considera una hija de Dios, no tiene que ofenderme porque yo no les estoy ofendiendo, simplemente estamos presentando y citando, como decimos, de sus propias fuentes lo que cree la denominación y luego estamos entonces respondiendo lo que vemos en la escritura, si coincide o no coincide lo que se enseña con lo que enseña la escritura.
Hoy entramos a nuestra lección número 15, la última sobre el adventismo del séptimo día. Ya la próxima semana, si Dios nos da vida, salud y oportunidad, estaremos viendo ya otro grupo religioso, pero hoy daremos la última, aunque hubiera mucho que estudiar sobre los adventistas, pues realmente este curso no busca ser exhaustivo, es decir, agotar todos y cada uno de los temas relacionados con todos y cada uno de los grupos, pues esto se extendería mucho más allá de lo que nos permite el concepto de escuela de predicación. Pero estamos dando estos temas principales para que el estudiante y luego todos los que nos pueden visitar por el canal puedan tener una idea bastante básica, pero no tan breve, no tan pobre, sino bastante condimentada, bastante informada sobre las principales doctrinas de los grupos religiosos que vamos a estar considerando. Al final del curso, que faltan pues muchas semanas para ello, por lo menos unas 20 semanas más para terminarlo. Al final vamos a innovar en algo, vamos a hacer un foro donde en ese foro se van a poder hacer preguntas. Bueno, obviamente estas preguntas las van a hacer los estudiantes que están conectados ahora mismo, los que siempre participan, preguntas de temas o de grupos que no hayamos considerado dentro del curso, preguntas específicas o de algún tema del adventismo que no tocamos, algún tema de los testigos de Jehová que no tocamos, de los mormones, etcétera. Se va a abrir ese espacio para que puedan hacer esas preguntas y aquí pues en vivo poder responderlas y luego el video, como siempre hacemos, pues subirlo a YouTube, colgarlo en YouTube, si usted está en un país que se dice colgarlo, para que también tengan acceso. Ese va a ser un bonus que vamos, un extra que vamos a dar allí sobre el curso. Y bueno, igual, todas las personas que siguen comentando de una forma u otra son bienvenidas a seguir comentando. También alguien me propuso un debate con dos pastores que, bueno, obviamente no conozco y digo obviamente no porque sean menores y que yo no los conozca porque son inferiores a mí. ¿No? Aquí yo todo lo aclaro, ¿verdad? Cuando digo que obviamente no los conozco es porque obviamente no puedo conocer a todos los pastores de todos los países. Entonces, pues no conozco algunos de mi país, del adventismo me refiero, pero no los conozco ni siquiera todos aquí, tampoco conoceré todos a nivel internacional, tampoco tengo una persecución particular contra el adventismo. Este es un curso donde, como usted puede ver allí abajo, hablamos de religiones mundiales, movimientos, sectas y denominaciones. Entonces, no conozco a cada uno en detalle, ¿no? Pero si estas personas que menciona, o esta persona que menciona aquellos dos pastores, puede comunicarse con ellos y ellos están de acuerdo en hacer el debate, me parece perfecto. Podemos hacerlo por esta vía de Zoom, podemos hacerlo por correo electrónico, pero bueno, lo bueno de Zoom es que se podrían conectar muchas personas y verlo en vivo y de esta manera aprovecharlo, más que decir que alguien se va a sentar y se va a poner a leer esa cantidad de páginas que llevarían unos 3 o 4 días de debate con estos compañeros de estudio de la Biblia, ¿no? Así que aceptamos públicamente, aquí queda grabado, solo sería pues contactar allá con estos pastores porque obviamente no los conozco. Si ellos aceptan, con muchísimo gusto. Recuerden que soy un miembro de la Iglesia de Cristo, así que también si estos pastores quieren eh, investigar y conocer acerca de nosotros, pues simplemente busca Iglesia de Cristo. Va a encontrar allí pues sermones, clases y verá el contenido que compartimos, igual que folletos y otras cosas, de hombres no inspirados y que no tienen don de profecía, porque no creemos que hoy haya revelaciones modernas, creemos que toda revelación se dio hasta que se cerró el Nuevo Testamento. Bien, dicho todo esto, entonces estamos listos para iniciar nuestra lección número 15, los adventistas y su doctrina del castigo eterno. Bien, vamos a hablar de un hombre que aquí hemos mencionado ya porque también en los comentarios me han dicho, vamos a mudarnos un momentito aquí,
En los comentarios me han dicho que yo hablé de él como el fundador del adventismo. Pues no recuerdo haber dicho exactamente eso y si lo dije, pues tendría que revisarlo y ver en qué contexto lo dije. Yo no he dicho que William Miller fue el fundador del adventismo, pero definitivamente que la contribución que él hizo fue semilla para lo que luego fue la Iglesia Adventista del Séptimo Día. William Miller vivió de 1782 a 1849 y él nunca se unió al movimiento adventista del Séptimo Día. La historia del adventismo del Séptimo Día tiene sus raíces, eso sí, en el trabajo de Miller. William Miller comenzó a predicar que el fin del mundo estaba cerca, que un fuego devastador inauguraría el nuevo cielo y la nueva tierra, y que la fecha para esto sería en algún momento entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. El movimiento superó su primer chasco o desengaño cuando pasó la fecha límite y se estableció una nueva fecha, dando allí una explicación para tratar de que la gente no se desanimara porque la profecía o la supuesta profecía o el cálculo sobre la profecía no se había cumplido. Esta nueva fecha fue el 22 de octubre de 1844, pero esta nueva fecha también pasó y el fervor temprano de los mileritas, como le llamaron, se disminuyó en gran medida. Un grupo de creyentes mileritas se había reunido en la casa de un caballero. Aquí tenemos siempre se me olvida cuando tengo una diapositiva extra, aquí tenemos a William Miller predicando allá en todo su apogeo esto de que el mundo se iba a acabar. No sé si fue la primera vez o la segunda vez, pero allí estaba predicando. Entonces, decía que un grupo de mileritas se habían reunido en la casa de un caballero llamado Hiram Edson en Nueva York y se sintieron decepcionados cuando el señor, obviamente, no regresó de manera personal el 22 de octubre de 1844, como lo había predicho William Miller y sus seguidores o asociados. Más tarde, Edson tuvo una supuesta visión en la que él afirmó haber visto al Señor Jesucristo, el sumo sacerdote, entrar en el segundo apartamento o en la segunda división del santuario y que tenía una obra que realizar en el lugar más sagrado antes de venir a esta tierra. Otra persona destacada en la historia temprana del movimiento es Joseph Bates, en la historia del movimiento, la historia temprana del movimiento adventista del séptimo día. Bates llegó a la conclusión de que el sábado debía ser guardado en la actualidad y que el papado católico había cambiado el día de adoración de sábado para domingo. Y luego llegamos a el personaje que hemos estado mencionando una y otra vez en relación con los adventistas, como lo es Ellen White, quien vivió de 1827 a 1915. Su nombre de soltera era Ellen Good Armond, después de que la familia escuchó las conferencias de William Miller en 1840 y 1842, aceptaron sus enseñanzas y fueron excluidos de la iglesia a la que pertenecían, que era la iglesia metodista. Fue después de la gran decepción de 1844, o el gran chasco, como también se podría traducir el término, cuando cuando Ellen tuvo su primera visión. El 30 de agosto de 1846 se casó con un caballero llamado James White, un joven predicador adventista que había estado activo en el movimiento millerita. Pronto, un grupo considerable concluyó que la señora White estaba siendo guiada de manera única, es decir, sobrenatural, por el Espíritu Santo. El esposo de la señora White afirmó que durante la primera parte de su ministerio tuvo entre unas 100 a 200 visiones abiertas en un periodo pues, de 23 años. Sin embargo, estas visiones dice que disminuyeron con el paso de los años. Casi todos los aspectos de las creencias y actividades de los adventistas del séptimo día fueron alentados o
inspirados por una visión o palabra de la señora Ellen White. Así, en febrero de 1845, tuvo una visión de Jesús entrando al lugar santísimo del santuario celestial, confirmando ¿qué cosa? Confirmando la visión de Hiram Edson, recibida en el año anterior. El 7 de abril de 1847, supuestamente, tuvo una visión en la que fue llevada primero al lugar santo y luego al lugar santísimo del santuario celestial. Allí supuestamente vio el arca y los 10 mandamientos dentro del arca con un halo de gloria alrededor, específicamente del mandamiento del día de reposo. Esto confirmó las enseñanzas de Joseph Bates sobre el séptimo día como día para guardar. La actitud de los adventistas del séptimo día en la actualidad hacia la señora White se ve en el manual de la iglesia, que fue emitido por la Conferencia General de los Adventistas del séptimo día, y este libro dice en su página número 34, hermano Irving, lo siguiente. Que el don del espíritu de profecía es una de las señales distintivas de la iglesia remanente. Reconocen que este don se manifestó en la vida y el ministerio de Ellen G. White. Gracias, hermano. Manual de la Iglesia, página 34. A mí me dijo alguien en los comentarios que la señora Ellen White no era profetisa, pero el Manual de la Iglesia, página 34, dice que sobre ella reposaba o en ella estaba el don del espíritu de profecía y que ese don se manifestó en la vida y ministerio de ella. Así que esta persona no nos puede corregir en ese sentido, más bien ella tiene que corregirse en cuanto a lo que cree sobre su propia denominación. El grupo adventista, liderado por el ya mencionado Hiram Edson en Nueva York, el grupo en New Hampshire con Joseph Bates y el grupo en Maine con Ellen White, se fusionaron para formar la denominación adventista del séptimo día. En 1860 se adoptó el nombre Adventistas del Séptimo Día y en mayo de 1863 se celebró la primera conferencia general en Battle Creek, Michigan. 1863 es la fecha de la organización oficial de la denominación Adventista del Séptimo Día. Los Adventistas del Séptimo Día están en contra de la idea, ya entrando a nuestra temática de hoy, que solamente hemos dado un contexto histórico necesario de manera introductoria, pero ya entrando en materia, ellos están en contra de la idea, al igual que los adventistas, de que el ser humano consiste en dos aspectos, uno físico llamado cuerpo y otro no físico llamado alma o espíritu. Sus escritores afirman que no hay nada en la palabra bíblica alma que implique una entidad consciente que pueda sobrevivir a la muerte del cuerpo. Afirman que el ser humano es un alma, no que tiene un alma, como ya hemos explicado con el grupo anterior. También concluyen que la palabra espíritu no denota o no indica una entidad separada del cuerpo capaz de una existencia consciente fuera de él. Los adventistas creen, como dice su manual de disciplina, manual de la iglesia, perdón, página 31. ¿Qué cosa, hermano Irving? Por favor. La condición del ser humano en la muerte es de inconsciencia, que todos los hombres, tanto buenos como malos, permanecen en la tumba desde la muerte hasta la resurrección. Los adventistas creen que el regreso de Jesús a la tierra será literal y personal y precederá a un periodo de 1000 años, durante el cual los santos de todas las edades o de todas las épocas vivirán con Cristo en el cielo. Los adventistas también creen que al final de este periodo de 1000 años o el milenio, los malvados o los impíos de todas las épocas que no participaron en la primera resurrección serán resucitados
solo para ser destruidos inmediatamente por fuego del cielo. Mire cómo se las gasta Dios de acuerdo a la denominación adventista del séptimo día. Los va a resucitar por impíos para destruirlos inmediatamente con fuego del cielo. Note lo que dice el manual de la iglesia, página 35, por favor. Adelante, hermano Irving. En la conflagración que destruye a Satanás y sus seguidores, la tierra misma será regenerada y purificada de los efectos de la maldición. Así el universo será purificado de la mancha sucia del pecado. Todos los pecadores van a ser destruidos, no van a estar en ningún lugar del universo, no existirán de ninguna manera. De esta forma, dice, será purificado el universo y no habrá ninguna mancha sucia de pecado. Los adventistas del séptimo día también creen lo que dice la página 32 del manual de la iglesia. ¿Qué dice este manual en esa sección, por favor? Habrá una resurrección tanto de los justos como de los injustos. La resurrección de los justos ocurrirá en la segunda venida de Cristo. La resurrección de los injustos tendrá lugar 1000 años más tarde, al final del milenio, que los impenitentes finales, incluido Satanás, el autor del pecado, serán reducidos a un estado de inexistencia por el fuego del último día, volviendo como si nunca hubieran existido, purgando así el universo de Dios de los pecados y de los pecadores. Es por eso que los adventistas del séptimo día rechazan la enseñanza de la Biblia sobre el infierno. Podemos destacar un par de pasajes, ya entrando a la enseñanza bíblica, ya no citando solo lo que creen los adventistas, donde la palabra alma, que es la palabra psique en griego, se utiliza claramente para designar el aspecto del ser humano que continúa existiendo después de la muerte. El primero de estos pasajes no puede ser otro que Mateo capítulo 10, versículo 28, que lo citábamos porque alguien nos había pedido un pasaje bíblico donde se dijera que el alma es inmortal. Pues aquí está. Lo que usted no puede matar es inmortal, dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, esa lengua en la que se tradujo Mateo 10, 28. Este pasaje dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. No es lo mismo. Si el cuerpo y el alma fueran lo mismo, no diría esto: no temáis a los que matan el cuerpo. El cuerpo, con todo lo que representa cuerpo, más el alma no pueden matar. El cuerpo tiene que ver con su sangre, por supuesto. Así que no está hablando del cuerpo por un lado y de la sangre por el otro. El cuerpo es todo lo que pertenece al cuerpo. Y acá habla de otra cosa, aparte del cuerpo, que no es cuerpo, que no se puede matar. En cambio dice: temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Notando que son dos cosas diferentes. Ahora, sobre el término destruir, vamos a discutirlo más adelante según el significado del término en el original, para ver si quiere decir lo que le parece al adventista que dice cuando lee la traducción en español. En este pasaje, repito, el alma no puede ser otro nombre para la persona completa, como sostiene la posición adventista del séptimo día, de que el hombre no tiene un alma, sino que es un alma. De lo contrario, el alma estaría muerta cuando se mata el cuerpo. Jesús enseña que hay algo en el ser humano que aquellos que matan personas no pueden matar, no pueden tocar, no pueden afectar. Ese algo es el aspecto del ser humano en que continúa existiendo después que el cuerpo ha sido depositado en la tumba. Eso es lo que enseña la Biblia. Un segundo ejemplo se encuentra
en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Es evidente que en este caso las almas no pueden simplemente significar criaturas vivientes o personas, ya que no tendría sentido decir las personas de los que habían sido muertos o las criaturas vivientes de los que habían sido muertos. Que estas almas estén en un estado consciente es evidente por el hecho de que dice que claman y por el hecho de que se les habla y entienden. En cuanto a la palabra espíritu, podemos observar algunos ejemplos que muestran que hay ocasiones en los que la palabra se refiere a aquello que sobrevive a la muerte. Por ejemplo, en las palabras de nuestro Señor a su Padre en Lucas capítulo 23, versículo 46, donde él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Los lexicógrafos Arndt y Gingrich ofrecen los siguientes significados diversos de espíritu. Dice que significa viento, aliento, espíritu de vida, alma, el espíritu como la parte de la personalidad humana, estado de ánimo, un espíritu como ser independiente, el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. O sea, cómo se usa el término neuma, en griego espíritu, en todos estos sentidos a través de toda la escritura. Ahora, tratemos de aplicar algunos de estos significados a las palabras de Jesús. ¿Será que el Señor dijo que encomendaba el aliento al Padre? Bueno, eso carecería de sentido. ¿Encomendaría el estado de ánimo al Padre? También carecería de sentido, algo así. Entonces, mediante un proceso de eliminación, notamos que los únicos significados de espíritu que tienen sentido aquí son el de alma o espíritu como parte inmaterial del hombre, donde está la personalidad del hombre. También si seguimos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, las palabras que dirige Esteban cuando está agonizando, allá en Hechos 7:59, al morir, este evangelista dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ahora viene la pregunta: ¿cuál sería el sentido de que Esteban pidiera que Jesús recibiera su espíritu si su espíritu simplemente dejará de existir al morir? Recibe mi espíritu aunque vaya a desaparecer. Recibe mi espíritu aunque va a ser eliminado hasta que yo resucite o tú me resucites. No tiene ningún sentido, porque es que esa definición no es la definición que da la Biblia del término espíritu. En Hebreos, capítulo 12, los versículos 22 y 23, allí se nos habla acerca de los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahora, ¿cómo podría lo que ha dejado de existir ser perfeccionado? Si ha dejado de existir. Pero aquí nos dice que los espíritus han sido hechos perfectos. ¿Cuáles? Los espíritus de los justos. Pero ¿cómo se pudieron hacer perfectos o cómo se pudieron perfeccionar si, según los adventistas, una vez murió la persona, este espíritu o esta alma desapareció? Los adventistas del séptimo día enseñan que después del último asalto o el último ataque de Satanás al campamento de los santos, vendrá fuego del cielo y aniquilará a Satanás, a sus ángeles malignos y a todos los impíos en el mundo. Sin embargo, antes de que esto suceda, aquellos que serán aniquilados serán sometidos, dice, a diferentes grados de sufrimiento, según la culpabilidad de las personas o de los demonios involucrados. Satanás mismo sufrirá el más largo y por lo tanto será el último en perecer en las llamas celestiales. Sin embargo, al final de este periodo de sufrimiento, todos aquellos que se hayan rebelado contra Dios serán borrados de la existencia, según la doctrina adventista. Pero la doctrina de la aniquilación de los impíos no está de acuerdo con lo que enseña la Biblia.
Los adventistas del séptimo día afirman, como ya lo había mencionado, que el término destruir significa aniquilar. Sin embargo, los adventistas del séptimo día se equivocan. La palabra para destruir es la palabra griega apolumi. La palabra tiene varios significados, pero en ninguna instancia, en ningún diccionario, significa aniquilar. Y me refiero a diccionarios del idioma original. A veces, apolumi simplemente significa perderse, como en las tres parábolas que hablaban de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo. Nosotros le conocemos como el hijo pródigo, pero dentro del contexto es el hijo perdido también. ¿Estaba destruido el hijo pródigo? ¿Estaba destruida la moneda? ¿Estaba destruida la oveja? Definitivamente no. En ese contexto, apolumi no puede significar desaniquilar. Apolumi puede aplicarse también a algo que se ha vuelto inútil, como era el caso de las pieles mencionadas en Mateo, capítulo 9, versículo 17, pero no significa aniquilar, volverse inútil. A veces apolumi se usa para significar matar, como en Mateo capítulo 2, versículo 13, donde Herodes intentó destruir o matar al niño Jesús, que en ese tiempo sí era niño Jesús, pero no significa que se refería a aniquilar. En Lucas 9:24 leemos que la persona que pierda su vida la hallará o la salvará. Pero ¿qué pasa? Si apolumi significara aniquilación, entonces la persona que entra en un estado de aniquilación será la persona salva. ¿Usted se imagina a Jesús diciendo eso? Y todo aquel que sea aniquilado por causa de mí, se salvará. O todo aquel cuya vida sea aniquilada, si es por mí, la salvará o la tendrá para sí nuevamente. A la luz de estos usos de la palabra, cuando llegamos a los pasajes que tienen apolumi para hablar del destino futuro de los malvados o de los impíos, podemos entender que la palabra no significa aniquilación. De hecho, el diccionario de Joseph Henry Thayer, página 64, define apolumi como dedicar o condenar a una miseria eterna. Eso no es aniquilar, eso no es dejar de existir. Los adventistas del séptimo día también enseñan que la palabra gehenna, que se traduce en nuestras versiones en español como infierno, se refiere a los fuegos de destrucción que finalmente aniquilarán a los impíos. Sin embargo, en Mateo capítulo 18, versículo 9, sobre todo desde el 8, ¿verdad? Mateo 18, los versículos 8 y 9, note que la frase infierno o la gehenna, como diría en griego, se encuentra en paralelo con otra expresión que dice el fuego eterno, como lo pueden ver en el versículo 8. Por lo tanto, el fuego de la gehenna no es temporal, sino que es eterno o interminable. Si el fuego de la gehenna es eterno, debemos concluir naturalmente, lógicamente, que el castigo al que el fuego está conectado también será eterno. ¿Cuál sería el sentido de mantener ardiendo la gehenna como fuego de castigo si los impíos hubieran sido aniquilados por ese mismo fuego? Además, en Marcos capítulo 9, versículo 43, la palabra gehenna o infierno aparece en construcción paralela con la expresión el fuego que no puede ser apagado. Si el fuego de la gehenna es fuego inextinguible, fuego que no se puede apagar, ¿no será un fuego eterno? También observe que en Marcos capítulo 9, versículo 48, se describe a la gehenna con palabras que se citan de Isaías 66, 24, donde se dice que su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Estas expresiones significan, obviamente, lógicamente, naturalmente, que no hay fin para el castigo del gehenna. Adventistas y otros generalmente dicen que estas afirmaciones
son simplemente figurativas o simbólicas. Es cierto que estas descripciones son figurativas, pero las figuras tienen la intención de transmitir un significado. Son símbolos de algo real, a saber que el castigo de los impíos será horrible, más allá de toda expresión, y será eterno. Además, las descripciones bíblicas de la gehenna descartan el aniquilacionismo, ya que las criaturas que han sido aniquiladas no pueden ser castigadas eternamente, no habría castigo eterno. La aniquilación sería un castigo por solo unos segundos o el tiempo que tardaran en quemarse, pero el castigo del infierno, según la Biblia, es eterno. Con frecuencia, los adventistas alegan que los impíos serán destruidos y se van allá a segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, donde aparece la palabra griega olethros. Sin embargo, cuando olethros se aplica al castigo futuro de los impíos, como en ese pasaje de segunda de Tesalonicenses 1:9, donde se dice que recibirán eterna destrucción, versión Biblia de las Américas, en el juicio, la palabra simplemente significa, como la define precisamente el diccionario, el lexicógrafo Joseph Henry Taylor, la pérdida de una vida de bendición después de la muerte o miseria futura. La palabra no significa la aniquilación de los impíos. Lo lamento, pero ese no es el significado que encontrará en los léxicos. Un pasaje simple y claro que describe el castigo eterno de los justos y los impíos se encuentra en Mateo capítulo 25, versículo 46. Dice este pasaje, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La palabra castigo se traduce del griego kolasis y se entiende como castigo según Taylor, según R. Gingrich y según Moulton y Milligan. Josefo también, quien vivió, todos esos son lexicógrafos o autores de léxicos del idioma griego al inglés o al español. También Josefo, quien vivió entre los años 37 y 100 después de Cristo, 37 y 100 después de Cristo, iba a decir antes de Cristo, dice que los fariseos de su época creían en el castigo eterno de los impíos. Y dado que sabemos que Jesús no los corrigió, sino que afirmó esto en el Nuevo Testamento, la posición de ellos, por lo menos en ese tema, era correcta. Los saduceos eran lo contrario, eran los que negaban que el hombre tuviera un espíritu y por lo tanto negaban el castigo eterno. Y Jesús le dijo a los saduceos específicamente que erraban al no conocer las escrituras. Observe también que el castigo de los impíos será eterno. Sigamos mirando el pasaje. Según el griego aionios, se aplica este término aionios a Dios en Apocalipsis 4:9, donde se dice que Dios vive para siempre y por siempre. Cuando la palabra aionios se usa para describir el tiempo futuro, denota un tiempo sin fin, como se puede ver en los léxicos ya mencionados de R. Gingrich, el de Taylor e incluso el de H. Sassy. También en el libro de Kittel, volumen, o el diccionario de Kittel, volumen 1, página 209. Así que el castigo eterno es para siempre. Además, el castigo eterno durará tanto como la vida eterna, ya que la misma palabra se utiliza para describir a ambos. Allí donde usted ve eterno en verde y luego ve eterna en negro, es el mismo término que es el segundo de abajo, aionios, algo que no tiene fin. Importante. Ahora bien, los adventistas del séptimo día admitirán que kolasis significa castigo y que aionios significa interminable, eterno, pero afirman que con la expresión castigo eterno, al igual que redención eterna y juicio eterno, la Biblia se refiere a toda la eternidad, no como un proceso, sino como un resultado. Alegan que no es un proceso infinito de castigo,
sino un castigo efectivo que será final y para siempre. Entonces, castigo eterno dice no es que te va a estar castigando por toda la eternidad, sino que te castigó y ese castigo que te dio, que en este caso fue la aniquilación, pues no se levantó jamás, nunca más. Dios dijo, bueno, yo aniquilé a este, pero ahora lo voy a volver a reconstruir. Entonces, como no va a decir eso, que lo va a recrear más bien, entonces por eso dicen que el castigo es eterno. Sin embargo, al examinar la refutación, notamos que en la expresión, la de abajo, que dice, y los justos a la vida eterna, allá en Mateo 25:46, también allí en vida eterna se utiliza, como ya mencionamos, la palabra aionios para describir una vida que no solo es eterna en su resultado, sino eterna en su duración o continuidad. Los adventistas del séptimo día admiten que la vida eterna es eterna en duración, ya que sostienen que los justos recibirán vida para siempre y la vivirán para siempre. Pero si aionios, en la última parte de Mateo 25:46, significa eterno en duración, ¿con qué derecho restringen el significado del mismo término aionios en la primera parte del versículo solo a eterno en resultado? ¿Quién les autorizó eso? Esto es ser inconsistente y esto es hacer una interpretación incorrecta. El castigo eterno durará tanto como la vida eterna y la vida eterna durará tanto como el castigo eterno. Ambos son eternos según el Espíritu Santo que eligió el mismo término en el mismo contexto para describir a ambos. Otro aspecto en contra de la aniquilación es el hecho de que el Nuevo Testamento habla de grados de castigo de los impíos. Cuando vamos a Lucas capítulo 12, los versículos 47 y 48, ¿qué encontramos allí, hermano Irving? Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla, hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Aclaración. Debido a que tenemos a Carlos Concepción aquí, Carlos Concepción hace preguntas difíciles. Entonces, hay que avisarle a Carlos que no vamos a explicar en esta lección cómo después del juicio final algunos van a ser azotados mucho y otros van a ser azotados poco. Eso será literal, será figurativo, será espiritual. No vamos a responder eso. Pero lo que sí vamos a ver aquí es que aquí se enseña que no todos los perdidos serán castigados de la misma manera. Sin embargo, si los impíos fueran aniquilados, como enseña el adventismo, ¿cómo podría haber grados de aniquilación? Amados, no puedes aniquilar gradualmente. O aniquilas o no aniquilas. Por lo tanto, el castigo del que habla Jesús después del juicio final para los impíos no es aniquilación como enseñan los adventistas. En conclusión, debemos considerar las palabras del Señor acerca de Judas en Mateo capítulo 26, versículo 24. ¿Qué dice este pasaje, hermano Irving, por favor? Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuere a ese hombre no haber nacido. Pero hermanos, si la muerte significa la extinción del ser, el dejar de existir, ¿por qué la vida sería peor para él, para Judas, que para cualquier otro traidor impío? No haber nacido significa no haber llegado a existir. Si la muerte significa dejar de existir, entonces no haber nacido y morir serían condiciones equivalentes. Significarían lo mismo, la no existencia. Entonces, ¿por qué el Señor dijo que hubiera sido bueno no haber llegado a existir? ¿Por qué no dijo
ya que el hombre nació y no tenía sentido lamentarse de que hubiera nacido, será bueno para aquel hombre cuando muera, porque cuando muera será como si nunca hubiera existido, no existirá. ¿Por qué no lo dijo así? Pero la muerte no significa el fin de la existencia. La enseñanza de los adventistas del séptimo día sobre la aniquilación de los impíos va en contra de la Escritura y priva a la proclamación del Evangelio de su más profunda sinceridad. El castigo de los impíos en el infierno no será solo por unos segundos, horas o días. El castigo no durará solo un poco de tiempo y luego todo habrá terminado. El castigo de los impíos en el infierno será por siempre y para siempre. Es la seria consideración de este hecho lo que debería hacernos reflexionar sobre nuestro camino y obedecer a nuestro Señor. Conociendo la bondad y el terror de fallarle al Señor, de ser condenado por el Señor, persuadimos a los hombres, reconciliaos con Dios, porque hoy es el día de salvación. Hasta aquí, amados hermanos, nuestra lección número 15, los adventistas y su doctrina de el castigo eterno. Que el Señor nos siga bendiciendo ricamente.